Pensamos muchas veces en un concepto, una idea, o no, una forma de ser también, ¿no? En la vida, ¿no? Que es esto de la utilidad, ¿no? Una, una idea, ¿no? A veces para algunos hasta incluso una filosofía de vida, ¿no? Un principio, ¿no? Y que a veces es algo que generalmente, ¿no? Podemos decir que excede incluso lo personal, sino que ya es algo que viene ya como mensaje de afuera, ¿no? De la crianza, ¿no? De la educación, del trabajo, ¿no? De la vida en general, ¿no? De las experiencias de vida. Esto de la utilidad, de que todo tiene que tener una utilidad, ¿no? Lo cual significa que todo lo tenemos que ver desde una perspectiva desde la cual podamos decir que tal situación, tal acción, tal pensamiento, forma de ser, actuar, lo que sea, nos da un resultado, y ese resultado tiene que ser de alguna manera, tiene que estar de acuerdo, en armonía, en coherencia con un sistema de valores, ciertamente, ¿no? Sistema de valores, ¿eh? De ahí viene esto de decir, bueno, entonces lo que yo hago es útil, ¿no? Eso claramente lo va definiendo cada uno, de nuevo, ¿no? En función de su educación, de su familia también, muchas veces tiene que ver con el país, la cultura en la cual uno habita, ¿no? Las religiones, bueno, etcétera, ¿no? Y a veces esta idea de la utilidad, ¿no? También puede ser, si bien uno puede pensarlo como algo, no sé si como algo no negativo al menos, ¿no? Siempre y cuando no se convierta en algo extremo, ¿no? Y lamentablemente muchas veces, justamente por aplicar esto de manera extrema, ¿no? De manera constante, ¿no? De manera sistemática, ¿no? Que todo tiene que ser útil, ¿no? Dejamos de hacer tantísimas cosas, descartamos cosas, ¿no? Por los resultados, por lo que eso significa para los valores que tenemos y que compartimos en una comunidad, en una sociedad, etc. Como que de alguna manera está eso metido, ¿no? en un inconsciente nuestro, ¿no? En una forma ya de proceder, ¿no? Casi que ni lo pensamos, ¿no? Y a su vez esto es una zona, una región, ¿no? En la cual habitamos con holgura, si se quiere, con tranquilidad, ¿no? Con seguridad, ¿no? Con esta cuestión ciertas cosas del control, ¿no? Y que de alguna manera esto casi inevitablemente nos obliga a ponerle una etiqueta de no sirve, no lo hago, lo excluyo, no lo tengo en cuenta, ni lo pienso, un montón, tantísimas cosas, porque, digámoslo así, no son útiles, ¿no? Aparentemente. Claramente una reflexión de este tipo y un cambio, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un cambio en poder decir, bueno, replantearnos qué de ahora en más, qué es lo útil y qué no es lo útil, y qué es útil y qué no es útil también de nuestro pasado, ¿no?
sobre todo para entender, para proyectarlo al futuro, ¿no? Y decir, bueno, esto quizás no es tan útil y todo esto que descarté es útil o quizás sea útil. Y ahí viene quizás un tema que es el que más nos puede no hacer que hagamos un esfuerzo, porque claramente implica salir de un piloto automático, si se quiere, ¿no? De una forma automática de proceder, ¿no? Que inmediatamente cuando una idea o un estímulo, alguien dice algo, escucho, veo, una idea, lo que sea, de como sea, ¿no? Que ese sistema de creencias que tengo, ¿no? Que tengo porque lo adquirí, ¿eh? No es que yo lo construí, ¿no? Que tengo porque lo adquirí. Bueno, si esa idea choca con ese sistema de creencias, en el sentido de la no utilidad de eso, viene casi como descartado de manera casi automática, ¿no? Y ahí quedamos, ¿no? En una estructura bastante limitada, ¿no? En la cual nos terminamos moviendo, ¿no? Y con eso me refiero a cierta holgura, ¿no? Que podemos sentir, cierta comodidad, porque ese excluir esas cosas que quizás nos podrían dar muchas satisfacciones, a su vez nos da esta satisfacción, que aunque sea una insatisfacción, nosotros lo vemos con insatisfacción porque es una cierta seguridad, ¿no? Esto que en algún punto caracteriza a lo que es la energía del signo de Cáncer, que es un tema que justamente, ¿no? Esta energía nos invita a reflexionar, ¿no? A reflexionar, no a tirar nada por la borda, a visualizar, a reflexionar y a sentir sobre todo, ¿no? Tengamos en cuenta que Cáncer, al ser un signo de agua, conecta mucho con esto del sentir, ¿no? Y quizás es bueno esto de agregarle a lo mental, a lo intelectual, el sentir, porque justamente todo esto que venimos hablando de descartar, ¿no? Por ser útil, no útil, es mental, ¿no? O es mayoritariamente mental, ¿no? Viene de lo que le veníamos transitando antes, ¿no? Hasta hace poco con Géminis, ¿no? Y justamente, ¿no? Esto de agregarle el sentimiento al pensamiento, a lo intelectual, ¿no? Que de eso se trata un poco este pasaje, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Este pasaje de Géminis a Cáncer, tan complejo, ¿no? Tan interesante, pero tan complejo al mismo tiempo, ¿no? Porque implica romper una lógica de un modo de sentirnos cómodos con algo que nos genera algo que ya ni siquiera lo evaluamos, sino que ya lo vivimos, ¿no? Lo vivimos porque nos da esa estructura, ¿no? Esa estructura, esa base, ¿no? Que muchas veces el problema ahí es que no conectamos con el sentir o conectamos mal con el sentir. Es decir, o conectamos poco o conectamos demasiado quizás. Ambos extremos son malos, ¿no? Pienso, y si observamos también, ¿no? Que estamos hablando del Sol en Cáncer, ciertamente, ¿no? Pero también estamos hablando hay dos planetas que se están yendo de Cáncer, ¿eh? Y que están acercándose a una unión casi exacta, ¿no? Lo que en astrología se llama la conjunción, ¿no? Que son Mercurio y Júpiter. Bueno, dos planetas, dos energías, sobre todo Mercurio, ¿no? Pero Júpiter también, ¿no? Que las asociamos muchos con el pensar, ¿no? Con el pensar, con lo intelectual y poco y nada con el sentir. Y Júpiter, que tiene que ver con un sentir, con una base de sentir, ¿no? Pero Júpiter no necesariamente va a tener que ver con un sentir, sino tiene que ver con un proyectar aquello con un expandir, con un transmitir, con un dar a alguien, dar.
¿no? Compartir, porque con el compartir justamente es con lo que se hace grande. Eso es lo que nos viene a enseñar Júpiter, ¿no? La energía de Júpiter, la energía de Sagitario, ¿no? Pero que no necesariamente va a estar conectado o va a venir de un sentir, no necesariamente va a depender de nosotros. Entonces, un poco para poder salir de esto del piloto automático, ¿no? Del recorrido que siempre nos lleva a lo útil, no útil, y ya con eso generamos como un abanico de posibilidades más simples, ¿no? Que excluyen claramente lo que no nos sirve para nada, ¿no? Sí, siempre irónicamente hablando, ¿no? Es como si lo que hacemos siempre es lo que sirve y lo que no hacemos nunca es lo que no sirve, ¿no? Es una excusa, es justamente, es crear esa estructura, ese lugar al cual yo me muevo con tranquilidad, con holgura, como decíamos recién. Y de ahí es que por ahí después transmitimos, compartimos, proyectamos, nos mostramos esto que decíamos de Júpiter. ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos compartiendo sobre todo, no? Esta palabra tan importante para Júpiter, ¿eh? Bueno, ese Sol en Cáncer y estos dos grandes maestros, ¿no? Mercurio y Júpiter ahí también salían despidiéndose de Cáncer, ¿no? Nos hablan desde el lado de Mercurio de la importancia de conectar eso intelectual, eso pragmático, eso de lograr lo que quiero gracias a poder aplicar un método. Bueno, que ese método también incluya algo que no venga puramente, al menos de lo intelectual, ¿no? Que venga así desde la intuición, desde lo no explicable, ¿no? Que desde un Mercurio muy estructurado puede ser desde lo inútil, lo no útil, lo no que no sirve. Bueno, no, me doy la posibilidad de conectar con eso, porque con eso voy a poder ser, mostrar, compartir, dar, llevar algo auténtico mío, ¿no? Justamente ese Júpiter, ese dar, ese llevar, ese compartir, algo auténtico mío. ¿Y qué es lo auténtico mío? ¿Es un proceso puramente mental? Claramente es importante, pero ¿solamente es eso? Esta es la invitación entonces que tenemos en esta energía de Cáncer y con estas configuraciones astrológicas que nos invitan a pensar y a reflexionar y a poner bajo la lupa algunas cosas que las damos por supuestas a veces, ¿no? Pero que a veces nuestro apuro y nuestro automatismo, ¿no? En el diario proceder de nuestra vida nos lleva a no mirar, a no contemplar y a no incluir.